en una aldea oculta entre colinas neblinosas conocida por los locales como Brumas Island, el tiempo parecía haberse detenido. Las calles estrechas y empedradas solían dormir bajo el cobijo de una paz inquebrantable hasta que la oscuridad despertó. El primero fue un simple accidente, dijeron, luego otro más. Pero cuando la muerte se hizo patrón, cuando la noche empezó a hablar en susurros y las ventanas dejaron de abrirse, el miedo tomó el control. Entre los que se negaban a vivir en silencio estaba Elora, una joven cronista de historias olvidadas. Junto a ella, dos figuras inseparables, Darian impulsivo y temerario, y Naya, la voz del juicio, la sombra prudente que intentaba sostenerlos a ambos. La investigación comenzó sin gloria ni permiso. Los aldeanos, ahora sombras de sí mismos, evitaban hablar, cerraban puertas antes del crepúsculo y murmuraban oraciones rotas. Pero hubo un nombre que aparecía una y otra vez susurrado con miedo por labios temblorosos. El viejo Marnak, el ermitaño del límite del bosque donde el aire olía a corteza podrida y los árboles parecían observar. Su hogar era una estructura envejecida por la lluvia y el olvido. Al presentarse allí, los tres sintieron que algo más que el viento los observaba. Marnak, de ojos grises como la ceniza y voz que parecía arrastrar siglos, no los recibió con amabilidad, pero tampoco los ahuyentó. El hombre hablaba en metáforas, contaba historias de figuras entre los árboles, de símbolos grabados en carne y piedra de un espectro sin nombre que dejaba su firma en cada acto de muerte. Un ente que, según él, no era solo una leyenda, sino un eco persistente del pasado, uno con forma humana y rostro conocido. Guiados por sus palabras, los tres cruzaron el umbral del bosque. Lo que antes parecía un simple manto de árboles se transformó en un abismo de sombras. El silencio allí pesaba más que el miedo. En un claro iluminado por la luna, Marnak se detuvo. Señaló un árbol torcido como si su existencia misma fuera una herida en el paisaje. Fue allí donde el mundo se quebró. Un grito, un crujido, una figura emergió de la espesura. El rostro desfigurado por la locura, los ojos vacíos de compasión y una sonrisa imposible. Darian, sin pensarlo, se lanzó hacia la amenaza mientras Naya y Elora quedaban petrificadas. El enfrentamiento fue brutal y caótico, pero no fue el golpe lo que congeló la sangre de Elora, fue el reconocimiento. Aquel rostro no era desconocido. En el borde de la conciencia la verdad se abrió paso. Aquel ser era el hermano perdido de Marnak, desaparecido tras una tragedia que había teñido de sombra toda su existencia. Un lazo roto por la pérdida, la culpa y el silencio. Elora intentó gritar, pero las palabras no bastaban. Naya corrió a detener la lucha, pero el ciclo ya se había activado. La locura, como un veneno, había consumido al hermano. Y en un instante de furia y redención, el caos terminó en tragedia. El bosque volvió al silencio. Marnak cayó de rodillas. La figura oscura se desvaneció con la bruma. Días después comenzaría a despertar lentamente. El miedo no desapareció, pero se transformó en memoria. Elora, Darian y Naya no volvieron a ser los mismos. Habían tocado el corazón de una historia olvidada, pero incluso ahora, si uno escucha bien al caer la noche, aún se oye un susurro en el viento como un eco que se niega a morir. Porque hay secretos que no descansan y heridas que no cierran, solo se ocultan esperando ser contadas otra vez. Ahora veremos esta historia, una que muchos creyeron enterrada en el pasado, pero hay casas que no olvidan y secretos que no quieren ser descubiertos. En las afueras del pueblo de Ravenshade, una antigua mansión aguarda en silencio con sus ventanas polvorientas y susurros en las paredes. Lo que vivió la familia Hawthorne fue solo el comienzo, porque cuando crees que has escapado, la casa te llama de nuevo. Todo comenzó en 1970, cuando la familia Hawthorne se mudó a una antigua mansión en las afueras del pueblo de Ravenshade. Era una casa majestuosa con columnas blancas y ventanales polvorientos que reflejaban la luz mortecina del sol, pero detrás de su elegancia escondía algo más. Eleanor, la hija menor, siempre había sido una niña risueña y curiosa.
pero desde la primera noche en la casa su expresión cambió. Despertó con el sonido de susurros, voces apenas audibles que parecían filtrarse desde las paredes. Al principio pensó que era el viento, pero cuando pegó el oído al papel tapiz rasgado, escuchó claramente una risa infantil. El frío recorrió su espalda, corrió a la habitación de sus padres, pero ellos, aún somnolientos, le dijeron que solo era su imaginación. Sin embargo, no era la única que había sentido algo. Henry, su hermano mayor, comenzó a hablar solo. Decía que tenía un nuevo amigo, un niño llamado Thomas, que vivía dentro de los muros. Sus padres intentaron ignorarlo pensando que era producto de su imaginación, hasta que una noche lo encontraron sentado en la oscuridad del pasillo, con la mirada fija en la pared. Conforme los días pasaban, los extraños sucesos se intensificaban. Margaret, la madre, comenzó a encontrar juguetes viejos que no pertenecían a sus hijos esparcidos por la casa. Un caballito de madera se balanceaba solo en la habitación de Eleanor, y una caja de música sonaba en mitad de la noche, aunque nadie la había abierto. El padre Jonathan, un hombre pragmático y poco dado a supersticiones, intentó encontrar explicaciones lógicas. Inspeccionó la casa de arriba abajo buscando corrientes de aire o roedores que pudieran estar causando los ruidos nocturnos. Pero lo que encontró en el sótano le hizo cambiar de opinión. Allí, escondida tras una pared falsa, había una habitación secreta. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de niños, con rostros deformes y ojos huecos. En el centro, una pequeña cama con un colchón podrido y un diario polvoriento. En sus páginas amarillentas, la escritura de un niño relataba su encierro. Me han dejado aquí. Dicen que debo quedarme hasta que la casa me acepte. Oigo susurros. No estoy solo. Jonathan cerró el diario con las manos temblorosas. Subió corriendo las escaleras, decidido a sacar a su familia de ahí de inmediato. Pero al llegar al pasillo, encontró a Henry de pie frente a la puerta de la habitación de Eleanor. Su rostro era inerte, sus ojos reflejaban un vacío inhumano. Thomas dice que la casa nos quiere aquí, dijo con una voz que no era suya. La desesperación los envolvió. Tomaron lo necesario y huyeron de la casa esa misma noche. Pero mientras se alejaban en el auto, Eleanor volteó hacia la ventana del segundo piso. Allí en la oscuridad, una figura infantil los observaba con una sonrisa helada. Nunca regresaron a Ravenshade. Años después, un grupo de investigadores paranormales decidió adentrarse en la casa, convencidos de que los relatos eran solo exageraciones. Llevaban cámaras, sensores de movimiento y grabadoras de audio. Durante la primera noche, captaron sonidos inexplicables, risas infantiles y murmullos que parecían provenir del interior de las paredes. Uno de ellos encontró el diario en el sótano. Mientras lo hojeaba, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando llegó a la última página. Había un mensaje que antes no estaba allí. Ellos volvieron, ahora seremos más. De repente las luces parpadearon y la temperatura cayó en picado. Un grito se escuchó desde el segundo piso. Corrieron hacia la habitación donde había estado Henry años atrás. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una sombra infantil se deslizaba por la pared con una risa inquietante. Cuando intentaron huir, encontraron la puerta principal cerrada. Golpearon y gritaron, pero era como si la casa los hubiera sellado en su interior. Uno a uno comenzaron a desaparecer. Cámaras caían al suelo capturando sombras fugaces y el eco de voces suplicantes. Sara, la última en pie, logró activar una transmisión en vivo antes de que la habitación quedara en total oscuridad. La pantalla se llenó de estática, luego solo un susurro apenas audible. Bienvenidos a casa. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a Historias en las Profundidades para más relatos de terror. Nos vemos en la próxima. Si es que la oscuridad no nos atrapa antes.